Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy voy a hablar sobre paneles solares, ya que cada vez hay más tipos de paneles y se va haciendo más complicado distinguirlos, saber las características de cada uno, y voy a explicar un poquito pues las diferentes formas para clasificar un panel solar, ya que hay bastantes, como veremos en el vídeo. En primer lugar, quiero que tengamos claro un concepto, y es que los paneles solares están compuestos por células fotovoltaicas. Cada célula fotovoltaica tiene una producción de voltaje de en torno a 0,5-0,6 voltios, dependiendo de la célula, del fabricante, etc. Pero es lo que suele verse, ya que el silicio, debido a sus propiedades, pues es el voltaje que es capaz de generar, por así decirlo, cuando se excita. Por otro lado, el amperaje que pueda generar una célula solar va a depender del tamaño de esta y de la radiación que le incida. Cuanto más grande es la célula, más radiación puede captar y más intensidad puede llegar a producir. Por eso encontramos mini cargadores chiquitines y paneles solares más grandes. Según el tamaño de la célula, pues formamos un panel solar de un tamaño y por lo tanto un panel solar que puede producir más amperios, aunque el voltaje en ambos casos, en un panel pequeñito o un panel más grande, sea el mismo. Una vez queda claro este concepto de que cada célula solar produce unos 0,5 voltios, vamos a la primera clasificación, que es según el número de células. Existen paneles solares de 36 células, que suele ser el mínimo número de células que encontramos en un panel. Paneles de 30 células de diferentes fabricantes, pero lo estandarizado es 36 células. A 0,5 voltios por célula tenemos un voltaje real de unos 18 voltios. Estos paneles se suelen llamar de 12 voltios. Se suelen llamar de 12 voltios ya que son los utilizados para cargar una batería de 12 voltios. Como ya he explicado en otros vídeos, una batería de 12 voltios realmente tiene un rango de funcionamiento entre los 10 voltios y los 14 voltios, dependiendo del tipo de batería. Para poder cargar esa batería hay que generar mínimo 14 voltios. Un panel solar, como tiene 18 voltios, necesita un regulador de carga, un aparato que regule esos 18 voltios y los convierta en el voltaje adecuado de carga de la batería. Generalmente los reguladores suelen necesitar mínimo tener unos 5 voltios por encima del mínimo que van a meter. Si vamos a estar en una etapa de bulk, por ejemplo, que vamos a cargar a 14 voltios, pues hacen falta en torno a eso, unos 18-19 voltios, que son los que te va a dar el panel como mínimo para cargar. El siguiente tipo de panel solar que tenemos es el de 60 células. 60 células equivalen a unos 30 voltios reales. 30 voltios para cargar una batería de 12 voltios es bastante más elevado de lo que necesitamos. Y sin embargo, para cargar una batería de 24 voltios nos quedamos cortos, ya que si tenemos que cargar 27 voltios o 28 voltios solo estamos 2 voltios por encima. En condiciones de calor ese voltaje va a bajar de los 30 y probablemente esté por debajo de los 27. El regulador no va a detectar suficiente voltaje como para cargar una batería de 24 voltios. Por lo tanto, este tipo de panel solar de 60 células se suele usar en sistemas de conexión a red, en los que se ponen muchos paneles en serie, o se puede utilizar para cargar una batería de 12 voltios con un regulador MPPT, pero nunca para cargar una batería de 24 voltios, solo con un panel, claro. El siguiente modelo sería el de 72 células. Es el equivalente al de 36, pero poniendo 72, todas en serie. Si el de 36 es el ideal para cargar una batería de 12 voltios, el de 72 va a ser el ideal para cargar una batería de 24 voltios. Este tipo de panel, ya por la cantidad de células, suele ser más difícil de manejar. Suele medir 2 metros por 1 metro y por lo tanto pues se utilizan en sistemas donde haya poco espacio o tengamos que maximizar el espacio que tenemos. Actualmente podemos ver paneles también de 120 células o 144 células. Realmente son paneles de célula partida, es decir, hay 120 medias células o 144 medias células. De esta forma es el equivalente a tener dos paneles de 60 células puestos en paralelo o dos paneles de 72 células puestos en paralelo. Como he dicho antes, el voltaje es el mismo, ya que independientemente del tamaño de la célula va a producir el mismo voltaje. Sin embargo, pues cada célula va a producir menos amperios. Al ponerse en paralelo,
lo que va a hacer es que se va a sumar ese amperaje y vamos a tener paneles con unas dimensiones similares, pero con la ventaja de que lo que le pase a la mitad del panel, a las 72 células de un panel, no le va a afectar a las otras 72. Por lo tanto, pues tenemos mucha más producción en ambientes sombreados. Una vez está clara la clasificación por el número de células, vamos a la clasificación por tipo de panel: rígido, flexible o plegable. Los paneles solares flexibles, aunque pueden ser ideales para instalar en caravanas o en superficies con algo de ondulación, yo no los recomiendo personalmente, ya que este tipo de panel tiene muy poca duración, tiene un coste demasiado alto y suelen tener una producción bastante baja. Es decir, si vamos al mercado y vemos diferentes tipos de paneles solares, podemos ver que un panel flexible de 150 vatios cuesta el doble que un panel rígido de 400 vatios. Es decir, podemos comprar el doble de potencia por la mitad del precio. Aparte de esto, el panel solar flexible está compuesto principalmente por capas de plástico. El plástico lo que hace es otorgar ligereza, sin embargo, no suelen ser plásticos que estén capacitados para soportar la radiación ultravioleta. Por lo tanto, cuando hay mucha radiación, este plástico se va a deteriorar. Es muy común ver paneles solares flexibles que duran un año. Al año enseguida están cuarteados o descoloridos. Por eso te recomiendo siempre que sea posible instalar un panel solar rígido, adquirir este tipo de módulos, ya que están compuestos de vidrio y aluminio. Son materiales que duran muchísimo y te van a producir los 25 años que te asegura el cliente, salvo que se rompe el cristal, que pues ahí vamos a notar una pérdida de producción. Ya he hablado del panel rígido y las ventajas que tiene frente al flexible, y por lo tanto voy a pasar directamente al panel portátil. Es una nueva tendencia que estamos viendo en Estados Unidos, y en China hay muchos modelos de paneles solares portátiles, y la verdad es que es un tipo de tecnología que a mí sí que me atrae. Me atrae porque para situaciones en las que no tenemos espacio en el techo, o ya tenemos un sistema solar pero queremos ampliar, podemos comprar un panel solar portátil, el cual podemos guardar detrás del asiento del coche o debajo del asiento y enfocarlo directamente hacia el sol para cargar de forma de apoyo nuestro sistema solar, tener ese aporte extra. Hay paneles solares portátiles de 30 vatios, 50 vatios, 100 vatios, 120 vatios. Podemos poner un par de ellos para tener 200 vatios, por ejemplo, y estos paneles enfocados al sol van a dar una producción similar a la que tendría un panel solar de 200 vatios puesto plano sobre el techo. Por lo tanto, me parece una buena opción para incrementar la potencia de nuestro sistema. Suelen venderse también bastante con las Solar Power Station, que futuramente hablaré de ellas. Finalmente, la tercera forma de clasificar los paneles solares sería por el tipo de silicio. Está el monocristalino y el policristalino. El silicio monocristalino es el más puro, está compuesto por silicio de una pureza de en torno al 20%, no tiene imperfecciones y se ve completamente negro, es bastante estético. El problema que tiene este silicio es que al ser negro en ambientes calurosos o en verano, que hay bastante más temperatura, absorbe mucha más calor y por lo tanto pues el calor hace que baje el voltaje es proporcional a la potencia y por lo tanto pues tenemos un panel que va a producir lo mismo o muy similar a un panel policristalino. Es decir, un panel de 400 vatios monocristalino te va a producir lo mismo que un panel de 340 vatios policristalino en verano. Sí que es cierto que en invierno o en ambientes más fríos sí que vamos a notar esa diferencia, esos 60 vatios pico extra van a poder verse. El panel policristalino, por otro lado, tiene menos potencia, pero son más económicos. Podemos comprar 10 paneles bastante bien de precio y para el sistema de conexión a red la verdad es que está muy bien si tenemos suficiente espacio. Si no tenemos tanto espacio, pues quizá habría que buscar la opción de simplemente comprar paneles monocristalinos. Finalmente me gustaría hablar sobre tres tipos de células que son un poco diferentes, tres tipos de tecnologías. La primera sería la tecnología PERC. La tecnología PERC es una tecnología un tanto novedosa, se está viendo últimamente
en paneles solares y consiste en que debajo de célula solar hay una capa reflectante que lo que hace es que la radiación que pasa por la célula pues se refleja y se vuelve a absorber, generando un poquito más de producción. Lo siguiente que quería hablar es de los paneles SunPower. La marca SunPower es una marca americana, lleva más de 20 años en el mercado haciendo paneles solares y tiene una característica especial muy interesante, que es que no tiene colectores en el frente. Es decir, un panel solar tradicional lo veríamos como negro con líneas blancas o líneas negras. Sin embargo, un panel SunPower es completamente negro. Por debajo tendría una lámina de cobre y una serie de sistemas de conexión que serían los colectores. Al estar detrás y al ser en forma de placa, otorga más rigidez al panel y aumenta la capacidad de absorción de radiación, ya que no está tapando la célula. Por lo tanto, tenemos paneles que con menos células o con menos tamaño tienen más producción. Y finalmente, pues la tecnología de los paneles LG. LG tiene una gama de paneles solares también, la cual ha incluido diferentes matices que los hacen mejores a su competencia. En vez de tener los tradicionales 3 busbar, pues tiene bastantes más, lo que hace que se pueda captar más la radiación, la intensidad, no se disipe tanta por forma de calor, y además pues también tiene una capa inferior que hace que se capte más radiación. Y bueno, como punto final para este vídeo, simplemente pues quería explicar un poco cómo leer o en qué fijarnos cuando miramos una ficha técnica de un panel solar. Todos los paneles solares, cuando los queramos comprar, yo los compararía. Cogería los 3 o 4 que me parecen más interesantes, pondría su precio al lado uno del otro y después pondría las características. Lo primero que me fijaría sería qué tamaño tienen. ¿Son paneles del mismo tamaño? No. Lo primero sería buscar el tamaño de ese panel y compararlo. Lo segundo, si te interesa la estética, pues también lo puedes mirar. Y finalmente pues ya iríamos a las tablas. Hay que buscar las tablas en la ficha técnica. Ya sé que los fabricantes ponen un montón de letras, un montón de explicación, símbolos, pero yo me fijaría en estas tablas. Vemos que hay una tabla en la que se va a hablar de potencia, tensión en circuito abierto, intensidad de cortocircuito, tensión máxima de pico y intensidad máxima de pico. Estas dos últimas son VMP y IMP. Son las que a mí me interesan, la tensión máxima de pico y la intensidad máxima de pico. Son las tensiones, son los valores que vamos a tener en el panel cuando esté funcionando, los valores máximos testados en el laboratorio. Pero no se van a alejar de la realidad. Lo siguiente a tener en cuenta sería qué voltaje máximo soporta ese panel. Podemos conectar hasta 600 voltios, hasta 1000 voltios. Es interesante, ya que si vamos a hacer un montón de paneles en serie, pues habría que fijarse, no pasarnos para que no llevarnos un susto. Y por último, pues habría que ver la tabla en la que vemos qué pérdidas tiene ese panel de voltaje, intensidad y potencia por grado centígrado. Esos 3 valores también suelen ser bastante estándares, pero es interesante tenerlos claros. Y por supuesto, pues la tabla de las certificaciones. Yo no compraría un panel que no tenga toda la certificación, por lo menos la CE y la TUP. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto. Chao.